que está pasando? Que muchos hermanos se están alejando de Dios. ¿Por qué la gente busca revelaciones nuevas y no busca afirmarse en la palabra? ¿Por qué ya no hay diferencia entre la gente de afuera y los que se congregan dentro de la iglesia? ¿Por qué muchos ya no se sienten conmovidos al leer la palabra, la Biblia? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Sí puede haber gente que diga yo conozco a Dios, pero que realmente no conoce a Dios y ni siquiera lo ama. En cierto punto, las redes sociales tienen su ventaja. Podemos ver cómo se sigue moviendo el mundo, la sociedad y sobre qué dirección va. Pero lo preocupante de todo esto es que los mismos cristianos, en vez de ir contracorriente, van por la misma dirección que la gente de afuera, siguiendo los mismos sueños, los mismos anhelos, los mismos pensamientos, el mismo estilo de vida. Y no me malinterpretes, nunca vas a encontrar un cristiano perfecto, pero sí debemos reflejar aquel que nos creó. No podemos estar mitad adentro, mitad afuera. No podemos seguir a Cristo con un corazón dividido. Nuestras obras van a decir, sin la necesidad de que digamos una sola palabra, cuál es nuestra cosmovisión. Así alumbré vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestros pensamientos influyen directamente en nuestros sentimientos y estos condicionan nuestra conducta. Por eso cuando encontramos personas o incluso nosotros cuando decimos algo pero nuestras conductas reflejan totalmente todo lo contrario, ahí realmente se refleja lo que hay en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Entonces cuando nosotros decimos que creemos en Cristo, que hemos creído las verdades bíblicas, nuestras palabras tienen que ser congruentes con nuestra conducta. Porque no se trata de simplemente decir, creo en Cristo y soy cristiana. Nuestras obras deben de reflejar a Cristo para que Él sea glorificado. Porque si recordamos, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando nosotros aceptamos verdaderamente a Cristo, renunciamos a nuestra vieja manera de vivir, a nuestros pensamientos, o sea, renunciamos a nuestra vida por completo. Entonces, cuando nosotros decimos, profesamos nuestra fe y no hay una cierta congruencia con nuestras acciones, porque lo vuelvo a repetir, no vas a encontrar un cristiano perfecto, pero cuando no hay una cierta congruencia, yo me preguntaría, o sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Que olvidamos que renunciamos a nuestra vida por Cristo? ¿O más bien será que nuestro compromiso con Cristo no fue realmente verdadero? Puede ser que una persona los trató mal en la iglesia y por eso se alejaron. Pudiera ser que por causa de su familia, su amigo o una persona cercana fue la decisión por la cual decidieron renunciar al evangelio. Pero esto sería triste porque quiere decir que desconocemos los fundamentos de la Biblia y rara vez leíamos realmente la Biblia por iniciativa propia. Y podemos ver por mientras dos cosas aquí. Personas que no estaban de verdad comprometidos en el evangelio y personas que por circunstancias de la vida se alejaron. En ambos casos hay algo crucial. No entendieron lo que es el evangelio y el compromiso que conlleva. No puedes y no debes vivir como un cristiano desconectado de la Biblia, porque ¿cómo podrías reflejar y enfrentar las adversidades de la vida si no conoces al autor de la vida? Si no pasas tiempo con él y no escuchas su sabiduría para tu día a día, o sea, estás totalmente desarmado contra todo lo que hay allá afuera. Si nosotros no entendemos el evangelio y lo que Cristo ha hecho por nosotros, no podremos responder con la misma gracia que nos alcanzó. A ver, el evangelio es para toda la vida. Esto requiere un estilo de vida diario de ir a él. O sea, no solamente para los domingos, no solamente para cuando haya reuniones, no es solo por algunos meses, no es solo cuando inicié en el evangelio, no es solo cuando las cosas van bien, es tanto en los momentos de prosperidad y como en los momentos de adversidad. El evangelio debe permear totalmente nuestra vida, aún en las cosas más insignificantes y más comunes para nosotros. No podemos tomarnos un año sabático de la palabra. Y escucha bien esto, nunca debemos tomarnos un día libre de seguirlo. No importa dónde te encuentres, no importa con quién estés, no importa si es conveniente o no, no importa si es aceptado o no. Debemos estar siempre viviendo para Cristo. Jesús dijo que todo aquel que lo sigue debe hacerlo todos los días. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, néguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El evangelio es para todos, no solo para el inconverso, no solo para el que acaba de comenzar. Aunque seas un cristiano maduro, efectivamente el evangelio también es para ti. Porque el comprometernos con Cristo no es ocasión de una sola vez, sino una realidad diaria y continua. Seguir a Cristo tiene un gran sacrificio, pero no solo se queda en eso. Debemos ir contracorriente,
con todo lo que el mundo quiere enseñarnos. Si nosotros no estamos firmes buscando de Dios de día y de noche, si no nos preparamos, podríamos desviar nuestro enfoque de Cristo. Porque muchas voces compiten por nuestra atención, pero nada se compara con la palabra de Dios. ¿Por qué querríamos meditar en otra cosa? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Las Escrituras nos invitan a meditar en la verdad de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nadie puede seguir a Cristo y continuar viviendo como antes. Nuestra vida da un giro por completo y debemos cambiar la dirección en la que estábamos viajando, si es que decidimos llevar nuestra cruz todos los días. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Porque, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Recalco, llevar tu cruz no es solo para el comienzo de tu andar con Cristo, es llevarlo todos los días durante toda tu vida hasta que estemos con nuestro Padre. Y yo sé que vas a decir, bueno, sí, eso ya lo sé. Pero si lo sabemos, ¿qué está pasando que la gente no quiere conocer a Cristo? ¿Será que realmente no estamos haciendo lo que tendríamos que hacer? Nosotros debemos influenciar donde quiera que estemos y con quien estemos, por supuesto, hacia Cristo. Lo que no entendemos es que en el momento en que elegimos seguir a Cristo, estamos respondiendo en obediencia a seguirlo. Porque es un mandato que debe ser obedecido. Obedecer y creer no se puede separar. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Si hay una verdadera fe, hay un estilo de vida en obediencia a su palabra. Sencillo, vivimos un estilo de vida en obediencia a Jesús o al pecado. No hay otra manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. O bien, obedecemos a Cristo como nuestro amo amoroso y justo, o bien, obedecemos al pecado que nos esclaviza y trae muerte y destrucción. Y esto me hace pensar, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Sencillo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Vivimos en obediencia y lo seguimos abiertamente porque debemos de dar un testimonio público de nuestra lealtad a Él. Debemos dar a conocer sin vergüenza nuestra relación, nuestra fe hacia Dios. Porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Tristemente, por miedo a ser juzgados o aislados de un círculo social, prefieren vivir una vida de discípulo escondidos al mundo. ¿Miedo a qué o por qué? Puedo entender en cierto punto el miedo o la pena de hablar de nuestra fe, porque nos hacen comentarios no agradables, se pueden burlar de nosotros, cuestionan nuestra fe. Y yo creo que el problema no es que la gente te cuestione o te haga comentarios. El problema es que no estamos bien cimentados en la fe y no conocemos verdaderamente el Evangelio. A mí me ha pasado mucho que me hacen muchos malos comentarios y se han burlado. Pero lo peculiar de esto es que en esas acciones ellos quieren y tienen la curiosidad de saber por qué creemos en Dios. Y lo triste es que varios de ellos ya conocían del Evangelio y por situaciones de las que ya hablamos, se alejaron de él y dicen, bueno, si tú ya pasaste por esto, ¿por qué tú sigues creyendo en Dios? Entonces ellos tienen la curiosidad de saber cuál es la diferencia de creer, por qué ellos se aferran más, por qué ellos tienen mayor fe. ¿Será que realmente la fe que ellos tenían a la que yo tenía es totalmente diferente o conocen a Dios de una manera totalmente diferente o qué es lo que está pasando? Y nosotros, en vez de responder y defender el Evangelio, y no me refiero a discusiones o debates, sino de expresar con amor de dónde Él nos rescató, nos da miedo y callamos. ¿Y por qué callamos? Porque seguramente ni siquiera nosotros estamos seguros del por qué creemos en Dios. Mira, cuando digas soy cristiano o creo en Dios, que no te quepa duda que muchos se burlarán y atacarán tu fe. Pero, ¿qué debemos hacer? Primero debemos estar bien cimentados en la palabra, en nuestra relación con Dios, para que Dios abra nuestro entendimiento de la verdadera salvación. Debemos prepararnos y estudiar la palabra para poder defender con fundamento bíblico nuestra fe. Mira, yo no estoy de acuerdo que alguien sea cristiano y que no esté preparado para hablar la verdad, para que cuando alguien le haga una pregunta no sepa ni qué responder.
Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Somos llamados a defender la fe. Y bueno, esto lo veremos en otro video. Pero si no nos preparamos, ¿cómo podríamos llevar el evangelio? El concepto que tengamos de Dios afecta absolutamente todo. Y no podemos conocer a Dios si no leemos su palabra, si no meditamos su palabra, si no rumemos su palabra, si no pasamos tiempo de comunión con Él, si no tenemos el interés de conocerlo. Y si realmente no conocemos a Dios, esto es peligroso porque podríamos predicar de un Dios que no es el Dios bíblico y pudiéramos ser piedra de tropiezo para las demás personas. El concepto que tengamos de Dios o nos acercará o nos alejará, y esto determinará nuestra manera de vivir, de pensar, de actuar, de ver el mundo. La gente de allá afuera está observando y ellos no solamente quieren una respuesta, quieren una evidencia con nuestra vida del por qué ellos también deberían de creer en Dios. Y ojo, no estoy diciendo que lo que tú hagas o lo que tú digas harás que la gente se convierta, sino que la salvación solo viene de Cristo. Pero sí debemos de dar un testimonio correcto de quién es Dios y ser ese instrumento para que cuando llegue el día del juicio nadie pueda decir que nunca escucharon de Él o que nadie les predicó. Y esto es tremendo porque imagínate llegar al día del juicio y que tal fulano diga, pues es que nadie me habló, ¿no? Y que el Señor nos diga, a ver, ¿cómo que nadie te habló? Esta persona te conocía, a ver, ven para acá y ¿por qué nunca le hablaste de mí a él, ¿no? ¿Por qué nunca le hablaste a tu vecino, a tu amigo, a tu compañero de trabajo? Y yo creo que eso es tremendo y la verdad, no creo que sea grato que el Señor nos diga por qué nunca le hablaste. Preferible hablarles y cuando llegue el día del juicio esta persona, cuando digas que nadie me habla, diga, a ver, ¿cómo no? Tal persona, yo la puse como tu vecino, como tu compañero, y él te habló, más nunca le hiciste caso. Y en eso podamos ser nosotros y decir, Señor, cumplimos ahora. A lo mejor no de la mejor manera porque pues cometemos errores, pero mínimo hicimos el esfuerzo de ser obedientes a Él. Los humanos nos aferramos a lo que nos han enseñado o nosotros mismos nos aferramos a lo que nosotros creemos que es la verdad. Debemos acercarnos a las Escrituras con una continua actitud de humildad, pidiéndole al Señor que abra nuestros oídos para que podamos escuchar con atención lo que Él nos quiere decir y así no querer escuchar solamente lo que nos gustaría escuchar y poder vivir una verdad en el Evangelio. Y para eso necesitamos una dependencia del Espíritu Santo para poder vivir una vida en la verdad del Evangelio que con mis propias fuerzas yo no puedo vivir. Mi comprensión del Evangelio es vital para vivir la vida de la manera correcta y congruente con la palabra de Dios. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. De verdad, debemos entender que de manera natural nosotros tenemos una incapacidad para someternos a la ley de Dios, por nuestra naturaleza pecadora y rebelde. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ahora, nos toca reflexionar y cuestionar nuestra vida y decirle a Dios como en este salmo. Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Y que realmente esta oración sea real y verdadera. O sea, no solamente por repetirla, no decirle, Señor, realmente tú muéstrame lo que hay en mi corazón y muéstrame si no te agrada. Porque nosotros podemos pensar, no, yo creo que realmente sí le agrada a Dios, pero Dios, como escudriña nuestro corazón, conoce realmente nuestras intenciones y si nuestra intención es correcta, pues realmente a Dios no le agrada y no le glorifica. Si nosotros pensamos que no pecamos contra Dios todos los días, que no le fallamos, bueno, yo te diría que ores con mucho fervor el salmo que vimos. Bueno, ahora dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. O sea, nosotros somos culpables, pero por medio de la justicia de Dios, esa culpa es descargada fuera de nosotros. Cuando no entendemos la culpa que teníamos y que nada de lo que hiciéramos sería capaz de pagarla, ni siquiera de apaciguar la ira de Dios sobre nosotros, y por eso en su infinito amor y misericordia manda a su Hijo a morir en lugar de nosotros. ¡Wow! O sea, de verdad, no sé qué más creemos, no sé por qué somos así. ¡Qué maravilloso Dios!
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya sé que todo el mundo se sabe este versículo, que todo el mundo lo ha de tener un cuadro ahí en su pared, que todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero yo creo que varias personas lo tienen tatuado aquí en la piel. Y dime, ¿de qué te sirve tenerlo aquí en tu piel, tenerlo ahí en tu pared, saber todo lo de memoria si no lo tienes realmente impregnado en tu corazón? Y obviamente también en tu mente, pero no solo como conocimiento, sino realmente entenderlo, y viviríamos de verdad con un amor genuino hacia Dios. Así que vuélvelo a escuchar, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque si realmente entendiéramos este versículo, si realmente meditáramos en él todos los días, ¿no sería suficiente para realmente vivir en el Evangelio? Llevar nuestra cruz todos los días, hacer morir nuestra carne delante de él y no tener miedo ni vergüenza de hablar de la palabra de Dios. Con alegría y con gusto nos gustaría que todo el mundo supiera a qué clase de Dios servimos. Que Él, siendo justo, no hace caer su justicia en nosotros y que retarda su venida para que la gente se arrepienta. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y si Dios es amor, nosotros debemos tener ese amor para con los demás, para que ellos obtengan la salvación, no por medio de nosotros ni de nuestras buenas obras, solo por medio de Cristo, porque Él es la verdad y la vida. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Nosotros somos culpables y tenemos de qué ser acusados. Pero Dios, siendo juez, nos declara inocentes a pesar de ser culpables por medio de la fe depositada en Jesucristo. Esas son las buenas nuevas. Nosotros somos justificados gratuitamente, pero al Padre le costó al Hijo y al Hijo le costó su sangre. Y por eso puedo ser declarado inocente. Nuestra salvación se logró a través del pago de un alto precio, la sangre de Cristo. De verdad, no sé si podemos lograr entender esto. Por eso debemos predicarnos, recordarnos el Evangelio todos los días para no tomar la cruz en vano. Si el Espíritu Santo no abre nuestro entendimiento, estamos perdidos. Y caemos en una religión donde la cruz ya no es tan importante y vivimos nuestras vidas en Cristo sin reflejarlo, pensando que es suficiente si somos buenas personas, pero nuestras obras no tienen ningún mérito delante de Dios para contribuir a nuestra salvación. Porque nuestras obras tienen límites y están manchadas de pecado. Escúchame bien, si nosotros decimos que nuestras obras tienen méritos, estamos diciendo que lo que Cristo hizo en la cruz fue insuficiente para salvarme y yo tengo que hacer algo. Esto es contradictorio. O realmente creemos en la salvación por medio de la cruz o no creemos. Iba a decir, no podemos decir, pero sí lo podemos decir. Más bien, no deberíamos de decir que creemos en algo y que nuestras vidas reflejen totalmente lo contrario. Nosotros fuimos liberados de la esclavitud del pecado en el cual estábamos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. La gracia es algo que Dios da al pecador y la fe es un don de Dios. Necesitamos tener claro que nuestra salvación es una obra de gracia a través de la fe. No hay otra manera para ser salvo. Este es el único camino. ¿Estamos entendiendo? Dios en su justicia no puede pasar por alto el pecado, como si no existiera, porque su santidad no se lo permite, y la verdad es que no sería justo. Entonces, ¿qué clase de Dios justo sería si pasara por alto el pecado? Aparte, Él sabe que nosotros no somos capaces de pagar el precio, y lo maravilloso de Dios es que Él nos da gratuitamente la vida. Y esa vía solo es a través de Cristo, no a través de otras personas, no a través de otras cosas, no a través de obras, no, solo a través de Cristo. Eso es lo maravilloso del Evangelio, que nos da la esperanza de nuestra salvación, no dependiendo de nosotros, porque la verdad yo no sé qué sería si nuestra salvación dependiera de nosotros, pero eso no exime que nosotros tenemos una responsabilidad. Pero depende de algo que Dios ya hizo, ya está hecho, ya lo dio. ¡Wow! Él ya lo dio. O sea, sí entendemos el contraste a las demás religiones, donde te dicen que tú tienes que hacerlo, que tienes que hacer buenas obras, que tienes que compartir, que tienes que hacer grandes cosas, que tienes que portarte bien, como si tuvieras que acumular puntos. Si no es un examen o no sé. Pero en el cristianismo se te recalca, se te dice que ya está hecho, cumplido, y que alguien más ya lo hizo por ti. Alguien más que sí pueda hacerlo, porque nosotros no podemos. Debemos recordar y entender que cuando el pecado entró al mundo nos afectó absolutamente a todos. Pero de la misma manera la salvación por medio de Cristo es para todo aquel que se arrepienta, porque ya está cumplido. Y tú vas a decir, bueno, Andrea, es que lo estás repitiendo a cada rato. Es que sí,
no tuviéramos que repetirlo porque lo entendiéramos, yo creo que no pasarían tantas cosas. O sea, no habría tantos cristianos que se pierden, que se alejan, que se olvidan, o inclusivemente gente engañada creyendo que es cristiana y que no es engañada, porque nuestra carne, nuestro cerebro lo olvida. Escuchamos tantas cosas, tanto ruido, nos desenfocamos que lo perdemos. Por eso es importante estarlo recordando en todo tiempo y en todo momento. Y perdón, ya me exalte un poquito, lo siento. Es que lamentablemente nos acostumbramos. Luego vivimos como si no hubieran hecho algo extraordinario por nosotros. O sea, lo digo más por mí, ¿eh? O sea, no van a decir, ay, Andrea, nada más estás aventando como si tú fueras perfecta. No, obviamente no. O sea, lo digo por mí también. Bueno, ya, continuemos. Dios es justo, pero también Dios es el que justifica. A quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por esta razón, se puede pensar en la vida eterna como algo que los cristianos experimentan ahora. Los creyentes no tienen que esperar para la vida eterna porque no es algo que comienza cuando mueren. Más bien, la vida eterna empieza en el momento en el que un creyente ejercita su fe en Jesucristo. O sea, es nuestra posición actual, porque fíjate bien, aquí dice, el creyente tiene, o sea, tiempo presente, vida eterna. Esta vida. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Tiene tiempo presente, no tendrá, tiene ahora. El enfoque de la vida eterna no está en el futuro, sino en la posición actual en Jesucristo. La Biblia relaciona íntimamente la vida eterna con la persona de Jesucristo. Ay, me encanta. Con la Biblia vamos a verificar esto. Ok. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Aquí Jesucristo relaciona la vida eterna con un conocimiento de Dios y su Hijo. ¿Entendemos bien? Dios y su Hijo. Juntos. Hay mucha gente que dice, bueno, yo creo en Dios, pero niegan a Jesucristo o no quieren creer a Jesucristo o ni siquiera conocen a Jesucristo. Entonces piensan que pueden conocer a Dios sin la necesidad de conocer a su Hijo, pero esto está totalmente equivocado. Porque no hay conocimiento de Dios sin el Hijo, ya que es a través del Hijo que el Padre se revela a los escogidos. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos serán y me los diste, y han guardado tu palabra. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Así que yo te pregunto, ¿qué es el Evangelio? Y me gustaría que pusieran pausa y me escribieran en los comentarios antes de yo poderlo como resumir. El Evangelio son las buenas noticias de que todos somos pecadores y somos condenados por el pecado mereciendo el castigo eterno. Pero Dios, siendo misericordioso, manda a su Hijo en lugar de nosotros para que muriera y su perfecta justicia cayera sobre de él. Porque el pecado merece ser castigado y Dios no puede pasar por alto su justicia, porque si no entonces pues no sería un Dios justo. Y por medio de Cristo soy perdonado por medio de la fe puesta en Jesucristo, sin la necesidad de mis buenas obras, sin la necesidad de que yo haga algo. ¿Te das cuenta? Nosotros no hicimos y no necesitamos hacer absolutamente nada para ganar la salvación. Él siendo justo, sin mancha, Él siendo Dios, dejó su trono, su gloria, se hizo humano para morir en mi lugar y recibir la ira de Dios. Oh, por Dios. Wow. Nuestras oraciones cada día y cada noche deberían ser enfocadas pidiéndole a Dios que abra nuestro entendimiento cada vez más y más de la cruz, para que cuando Dios nos pide algo, nosotros respondamos en automático, heme aquí, sin excusas, sin batallar, por amor a Él y gratitud por todo lo que ya hizo por mí. No por todas las bendiciones que me ha dado día a día, como la comida, la salud, la familia, que no es malo agradecer por ello, aclaro,
pero mínimo que todas estas cosas nos lleven cada vez más y más a la cruz. Porque seamos sinceros, la verdad es que nos acostumbramos, o sea, podemos ver, podemos caminar y decimos, bueno, sí, Señor, te doy gracias, pero no entendemos lo glorioso que Dios nos permite un día el poder movernos, el poder respirar y cómo nuestras células funcionan, cómo nuestros tendones funcionan, cómo nuestros huesos se pueden mover, cómo podemos articular ideas, cómo nuestro cerebro hace tantas conexiones neuronales, de verdad, que muchas veces no podemos entender la magnitud de todo esto y nos acostumbramos tanto al despertarnos que decimos, bueno, sí, Señor, te agradecemos y te doy gracias, Señor, por todo lo que tengo, pero lo hacemos de una manera en automático, tan frío, tan cotidiano, en vez de totalmente cuando nos despertamos podamos decirle al Señor, gracias, gracias porque puedo ver, gracias porque puedo hablar, gracias porque mi familia está bien, donde podamos agradecer y decirle, Señor, si no te vi, si no agradezco de la manera correcta, perdóname y trae ese amor, trae ese desbordamiento de tu gloria para agradecerte como tú eres digno de que yo te agradezca por el simple hecho de que tú eres Dios. O sea, de verdad que si no podemos orar en esa magnitud, no sé qué está pasando con la iglesia que se olvida de Cristo y cómo queremos llevar el evangelio y predicarlo si muchas veces ni siquiera nosotros lo entendemos y no lo vivimos de la manera correcta. Y en eso sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Si realmente hemos conocido a Dios en una relación de salvación, viviremos en obediencia a Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos nos son gravosos, porque es y será un placer cumplirlos. Porque si entiendo todo lo que Dios ha hecho a mi favor, ¿cómo sería capaz de no responder? Sé que en algún momento todos hemos batallado por esto o estamos batallando. Yo no voy a decir que no, yo soy la primera que he estado batallando y sigo batallando. Por eso es importante predicarnos el evangelio y pedirle a Dios que abra nuestro entendimiento para que esta verdad sea bien cimentada en nosotros. Porque cuando entendemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, no sería difícil obedecer. Esto lo he dicho en varias ocasiones. El evangelio no es difícil, nosotros lo hacemos complicado. Ya sea porque no lo hemos entendido, porque no queremos o porque no queremos renunciar a ciertas cosas. Y por eso es complicado por la dureza de nuestro corazón, nuestra necedad, nuestro orgullo, nuestro egoísmo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. Cuando nosotros entendemos estas verdades, entendemos que debemos de vivir de otra manera. Y de verdad que esto me lo estoy predicando a mí misma porque el Señor me está dando tremendo galón de orejas. Cuando nosotros queremos ser los mejores, los primeros, tener la razón, estamos diciendo que no hemos entendido el evangelio porque esto no refleja a Cristo. Una cosa es hacer las cosas para Cristo, ser lo mejor o hacer más bien lo mejor, pero para Él, para su gloria, para glorificarlo a Él. Cuando nosotros queremos hacerlo por nosotros, de yo quiero, estamos quitando a Dios a un lado, lo estamos poniendo a Él a un lado y nos estamos poniendo a nosotros en primer lugar. Entonces, esto no va a reflejar a Cristo de ninguna manera, aparte de que la actitud cambia, porque somos orgullosos y con Cristo somos humildes, cosas contrastantes. Cuando nosotros pasamos los días sin llorar por nuestros pecados, por nuestra naturaleza caída, no hemos entendido el evangelio porque creemos que no hemos pecado o que no es para tanto. Debemos ser siervos misericordiosos, no rencillosos, no rencorosos, reflejando a aquel que en su infinita obediencia fue obediente hasta la cruz. Mi alma es regenerada por el Espíritu, pero mi cuerpo sigue siendo un cuerpo caído porque no ha sido regenerado aún. Por eso, aún hay deseos caídos, deseos que van en contra de la voluntad de Dios, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ok, no sé si muchos se identifiquen o solo yo, pero es verdad, o sea, hay cosas que no quieres hacer y las terminas haciendo. Yo batallo mucho con mi carácter y siempre todos los días le digo, Dios Señor, ayúdame con esto porque yo en mis fuerzas no puedo. Yo necesito de tu Espíritu Santo porque si no, o sea, yo voy a fracasar, ¿no? Y hago mi oración de las mañanas de Señor, ayúdame a controlar esto, ayúdame a glorificarte hoy lo mejor que pueda, que yo sé que no es en mis fuerzas y sé que no lo voy a hacer perfecto porque todavía estamos en este cuerpo caído. Pero le digo, Señor, sé tú obrando, necesito de ti. Y es como que me sientas en la mañana así como que sí, hoy sí voy a glorificar más a Dios que ayer. Le voy a fallar o intentar fallar, no en mis fuerzas, pero intentar fallar menos que ayer. Y voy saliendo como que a mi cuarto así de, oh, sí, hoy sí, no importa que se atraviese porque el Señor va conmigo, ¿no? Y parece que a los 5 minutos sale mi carácter, sale Andrea, ¿no? Y es como que, no, señor, o sea, justo lo que no quería hacer lo termino haciendo y me regreso derrotada. Me regreso a mi cuarto triste y bajoneada de, Señor, perdóname, no pasó ni tanto tiempo y mira, ya te volví a fallar, o sea, no pude controlarme o lo que sea. No sé, por eso digo si a alguien más le pasará o solamente a mí, por eso entiendo a Pablo cuando dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero es cuando necesito recordarme el Evangelio y digo, Señor, gracias por morir por mis pecados, gracias por morir por mí, aún sabiendo todas las veces que te iba a fallar, aún sabiendo todos los errores que cometería y que no te iban a glorificar. Y aún así me formaste en el vientre de mi madre, me diste vida eterna y mandaste a Jesús a morir por mí hace más de 2000 años para que cuando en el presente yo le fallara, pudiera doblar rodilla, mirar a la cruz y pedir perdón y exaltarte hasta el día en que tú vengas o me lleves contigo y mi cuerpo entre en gloria. Ojo, no estoy diciendo y no quiero que se agarren y digan, bueno, pues totalmente, pues si peco, pues ni modo, totalmente lo voy a hacer porque pues mi carne es caída y aún tengo esos deseos y pues ni modo que hacerle. Y ya así cuando pase pues voy y regreso a la cruz y listo, porque no, no estoy diciendo eso. Porque recuerden, si realmente nos hemos arrepentido, somos transformados. Nuestra mente es transformada, nuestro corazón es transformado. Nuestros deseos son transformados. Mi carne sigue caída, pero mi alma es transformada. Y por ende, pues ya no viviremos igual. No pensaré igual. ¿Batallaré con mi carne? Sí. Pero como mi mente es transformada y en vez de no dejar que Dios me discipline, lo que haré es someterme a Dios, someter mi carne, pedir sabiduría para tener dominio propio y cuando haga lo que no quiero, no será porque era mi deseo, sino porque estoy en una batalla continua todos los días, hasta estar presente con Cristo, pero mientras estoy en batalla, pues tengo que prepararme. Tengo que estar despierto, atento, tengo que saciar mi alma del Evangelio cada noche y cada mañana. Así mis tentaciones, mis deseos y mis pruebas serán distintos. Y poder estar agarrada de Dios y agradecida con Cristo que me libra de este cuerpo de muerte, ¿me entiendes? Y espero en otro video entrar más a detalle en esto. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si pequé, si fallé, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y pedir perdón, sin la necesidad de hacer algo por nosotros, porque en Cristo ya fue todo hecho. Wow, o sea, es que imagínate si estuviera en nosotros el hacer algo para merecer el perdón. O sea, cada vez que fallemos, esta vida ni en la otra nos alcanzaría para pagar la milésima parte de todos nuestros pecados. ¿Cuán agobiados estaríamos en una condenación y angustia por intentar pagar nuestros pecados? Pero lo maravilloso de Dios es que Él, sabiendo que no podríamos hacer nada, Él nos da la solución. Y ahora puedo pararme en su presencia sin cargas y vivir la vida que Él compró por mí. Gracias a Dios que Él reconcilió el mundo consigo mismo. Y bueno, un video no será suficiente para hablar del Evangelio y de la misericordia de Dios. Pero en los próximos videos seguiremos hablando de su amor, de su misericordia y su justicia. Del temor reverente a Dios, claro, porque todos queremos las bondades de Dios, pero no se nos debe de olvidar que Dios es el juez justo y que debemos alinearnos a su voluntad. Tenemos la gracia santificadora de Dios, pero nosotros también tenemos un rol. Y bueno, nos veremos en los siguientes videos si es que Dios quiere. Y recuerda que aún en las cosas más comunes y más sencillas podemos ver la gloria de Dios y que esto nos lleve a glorificarlo como Él se merece.